Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer. Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción dejo, como ya es de costumbre, el enlace para mis canales paralelos y la página de Facebook. Quería hablar sobre cómo la filosofía o la forma en la que Albert Camus veía la vida tiene cierta relación con la filosofía MGTOW y la forma en la que nosotros comprendemos las cosas o cómo nos podemos nutrir de esos conceptos que él desarrolló para seguir adelante en nuestra vida, ya que para mí tienen ciertas coincidencias o aspectos en los que se puede coincidir claramente. No voy a entrar en aspectos bibliográficos porque eso lo pueden buscar por su cuenta en Google si es que no conocen a este autor y Premio Nobel de Literatura, que también fue un gran periodista, dramaturgo y novelista. Camus encontró en una duda existencial lo que era la vida en sí. Y él catalogaba la vida como algo absurdo, lo que él llamaba el absurdo de la vida. Y de esta forma se inspiró mucho en lo que era el mito de Sísifo, que Sísifo fue castigado por los dioses para subir una piedra muy pesada hasta la cima de una montaña y que cada vez que lo iba a lograr, la piedra iba a caer, obligando a Sísifo a repetir esta acción durante una eternidad. Subía la piedra y cuando estaba por lograr y poner la piedra en la cima de la montaña, la misma caía y él tenía que bajar y volver a hacer el esfuerzo de subirla. Esto lo identificó Camus como una analogía de lo que era el absurdo de la vida. Y él decía que ¿por qué Sísifo no se autoeliminaba simplemente para salir de esta vicisitud en la que se había metido durante toda la eternidad? Entonces él dijo, si la vida es tan absurda como el castigo al que ha sido condenado Sísifo, ¿por qué la mayoría de personas no toman este camino o esta opción de la autoeliminación? Y esto le planteó a Camus tratar de encontrar una solución a lo que era el absurdo de la vida. Entonces, viendo que para algunas personas esta era una opción, efectivamente, pero que eran muy pocas, se propuso a identificar otras formas en las que la vida se podría afrontar. Y él identificó un segundo método que era la autoeliminación ideológica. ¿Y a qué se refería él con autoeliminación ideológica? Entendiendo, como ya dije, autoeliminación con la palabra con S. Pues a este sistema de creencias y de morales que inventan las personas para sobrellevar el absurdo de la vida. En otras palabras, no para conocer la verdad, no para enfrentar la verdad, sino para sobrellevarlo. Como la persona que trata de darle un sentido al castigo de Sísifo, aunque el mismo no tenga un sentido en sí mismo. Entonces aquí es donde él identificó ciertos conceptos o cosas que inventaba el ser humano para sobrellevar la vida, como por ejemplo la religión. Entonces él a esto no le pareció una base o una ideología válida porque no encontraba sentido a justificar una existencia absurda como la de Sísifo. Entonces llegó la tercera idea que él tuvo, que fue la de la aceptación. Para Camus, la idea o la forma más lógica de sobrellevar el absurdo de la vida viene a ser la aceptación de la misma. ¿Por qué? Porque es absurda. Entonces, lo mejor que se puede hacer es aceptarla tal y como es y tratar de disfrutarla y de hacer lo mejor que se pueda dentro del absurdo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que él quería decir con la autoeliminación ideológica? Pues más o menos lo que nosotros podemos comprender como la Blue Pill, como ese grupo de personas
que ante lo amargo de la realidad, ante lo absurdo de la realidad, tratan de encontrar un tipo de explicación o de formar una pieza que les haga encajar el absurdo de las cosas, de las situaciones, dentro de aspectos lógicos que ellos mismos han creado. Es básicamente como tener un rompecabezas que no calza, entonces uno toma una tijera y le da la forma necesaria y exacta para que calce una pieza con la otra, que esto era lo que él llamaba como la autoeliminación ideológica, pero para él esto no era válido, es lo que nosotros definimos comúnmente dentro de la filosofía MGTOW como la Blue Pill. La Red Pill viene a ser un poco más la visión que él tenía de la aceptación. Y es lo que nosotros, dentro de lo que hemos visto desde los aspectos científicos, desde los aspectos de la convivencia, de la sociología, que mucho se toca en los temas que nosotros tratamos, es este proceso de la aceptación, aceptar el absurdo de la vida, incluso aceptar el absurdo de las relaciones humanas. Y es que otra forma en la que se puede dar una autoeliminación ideológica es con las películas y con las músicas, que es un tema del que he hablado muchísimas veces, que nos venden como un tipo de placebo mental, un tipo de blue pill, donde se nos venden las relaciones de persona a persona como de una forma fantástica, fantasiosa, perfecta, y que muchos tratan de llevar a cabo en su vida reforzados por personas como los artistas de seducción, por ejemplo, que tratan de venderte este tipo de religión del amor, este tipo de método mágico para sobrellevar lo que son las relaciones humanas, que esta fue la segunda forma que él encontró, que era la autoeliminación ideológica. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros, los MGTOW, hicimos? Utilizar la tercera forma, sin saberlo, utilizar la tercera forma que Albert Camus encontró para sobrellevar la vida, que era la aceptación. La aceptación suele a veces ser un poco más amarga, la aceptación es un tipo de red pill, pero es mejor aceptar la realidad tal y como es y tratar de darle un sentido a la vida, a la existencia, dentro de esta realidad que nosotros tenemos, para poder sobrellevar lo que es el castigo, o no es la palabra correcta, tal vez la forma en la que Sísifo está condenado a jalar esta piedra hasta la cima de la montaña una y otra vez y tratar de encontrarle un tipo de disfrute a lo mismo, porque si nosotros nos ponemos a inventar excusas, vamos a estar haciendo exactamente la misma acción, pero sin un valor moral de fondo, sin darle un sentido de fondo más que un placebo, más que una blue pill. En cambio, si lo hacemos desde el punto de vista de la red pill, posiblemente vamos a aprender más, vamos a desarrollarnos más y vamos a poder jalar esa piedra con un mayor sentido y una mayor alegría y una mayor aceptación de que las relaciones humanas no son lo que a nosotros nos pintaron desde que éramos niños, de que las relaciones amorosas humanas no son perfectas, que incluso hoy, como había tocado en el video anterior, la monogamia no es algo exclusivo del ser humano, sino que nosotros somos especies polígamas. Entonces, todo este tipo de constructos que nos han vendido desde que nosotros somos niños y con los cuales hemos crecido y que la mayoría de hombres está con este tipo de mentalidad dentro de la sociedad, en la plantación, es parte de lo que nosotros tenemos que sobrellevar ahora que lo conocemos con un proceso de aceptación. ¿Y cuál es la importancia de que Albert Camus haya llegado a este tercer aspecto de la aceptación que les estaba comentando? Pues básicamente que es una forma de vida muchísimo más pacífica que tomar el camino de la autoeliminación, que fue la primera cosa que a él se le ocurrió que por qué Sísifo no hacía, o que la autoeliminación ideológica, que a él le parecían dos formas inviables de sobrellevar la vida y por eso encontró el de la aceptación. Muchas veces las personas cuando terminan una relación empiezan a preguntarse ¿por qué a mí? ¿Por qué si la traté tan bien me hizo esto? ¿Por qué me casé y de pronto llegué a conocer verdaderamente la persona con la que contraje matrimonio hasta que estábamos en un juzgado de familia y ahí pude ver realmente quién era y la maldad que albergaba?
Porque si traté bien a esta persona me hizo un mal. Todo este tipo de preguntas son totalmente ilógicas porque lo único que hacen es llegar a complicar un problema que ya es complicado en sí mismo. ¿Por qué? Porque se tratan de obtener respuestas en vez de tener aceptación. ¿Por qué las personas son malas y le hacen muchas veces mal a personas que son buenas? Pues simplemente porque así es la vida, porque así son las personas. Y no solo le ha pasado a usted, le va a pasar a las personas que van a nacer el día de hoy, dentro de unos años, le va a pasar a los que van a nacer dentro de 10 años, dentro de 100 años, porque es un proceso natural de la vida y tratar de encontrar una respuesta a las cosas del por qué nos pasan o tratar de buscar una validación moral, ética, dentro de algún proceso, movimiento, ideología que cree un ser humano, no va a ser más que dar un placebo y no va a dar una respuesta realmente, sino que va a complicar el proceso de la felicidad y de la aceptación. Cuando Nietzsche decía mucho que la esperanza era un tipo de tortura para la mente, y esto es verdad, y muchos hombres entran no en el proceso de aceptación, sino de llenarse de esperanzas para tener, por ejemplo, una relación con una Nahualt, una relación con una persona que vaya a ser idílica como la que se da en las películas, pero no entran en aceptación de que eso no siempre es así. No entran en ese tipo de aceptación. Y por eso nosotros, una vez que hemos superado lo que se llama la Red Pill Rage, tenemos una vida muchísimo más calma, más pacífica, nos dejamos de preocupar muchísimo sobre las cosas de lo que es el mercado amoroso y nos enfocamos más en nosotros mismos. Y para cerrar, dejar el mensaje de que justamente este es el punto al que quería llegar, que es la forma en la que la aceptación de la realidad y el autoenfoque en sí mismo es lo que lleva a la superación. Y yo siempre he creído que este es uno de los mensajes que Albert Camus quería brindar con sus obras, porque mucha gente vive en niveles de infraconsciencia, como lo hacía, por ejemplo, Meursault, el personaje del libro de él que ganó el Premio Nobel de Literatura llamado El extranjero, que era una persona a la que nada le importaba. Y es que cuando un hombre vive en el nivel de sensaciones que vive Meursault, donde ni siquiera comprende por qué lo condenan a muerte a él, eh, se entra en un tipo de existencia nihilista que es bastante peligrosa y que bastantes personas llevan en este momento donde absolutamente nada de lo que les pase les importa, y es donde vienen estos hombres que se casan una, dos, tres veces porque a ellos les da igual la vida, les da igual lo que pase, viven en un inframundo de valores donde la última persona incluso que importa es ellos mismos porque no son conscientes de sí mismos. Y esto es algo a lo que no tenemos que llegar, y por eso la aceptación vuelve a ser uno de los puntos claves para poder salir adelante dentro de lo que es la filosofía MGTOW y la vida en general. Bueno, esto es básicamente lo que yo les quería decir el día de hoy. Si no han leído nunca a Albert Camus, les recomiendo que inicien leyendo El extranjero, después La peste, después Calígula o El hombre rebelde, y que vayan dejando tal vez de último lo que es El mito de Sísifo, que es un libro ya más filosófico y un poco más pesado, que a pesar de que son libros pequeños, se leen de una forma muy lenta para poder sacarles provecho, pero sí les recomiendo que hagan lectura de él. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado el día de hoy y les agradece el apoyo que el proyecto en general ha tenido. Muchas gracias.